Saludamos a cada uno de nuestros hermanos en Cristo y a todos aquellos que están conectados a este medio de comunicación. En esta hora vamos a continuar con la serie de Hechos del Espíritu Santo. En esta tarde vamos a tomar el tema ¿por qué se sorprenden de esto? Eso vamos a encontrarlo en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 12 en adelante. Dice estas palabras. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Y por qué os ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilatos, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y justo y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Muy bien, aquí el apóstol Pedro está relatando o enfrentándoles a las autoridades que estaban en esos momentos allí, quizás criticando, murmurando, por el hecho de haber hecho andar al cojo de nacimiento. La misericordia de Dios y su gracia, como la sanidad del cojo, origina un momento de reflexión y enseñanza. Debemos orar para que estas cosas que Dios hace y se glorifica siempre sea una bendición para todos aquellos que de alguna manera presenciamos cosas maravillosas y extraordinarias de parte de Dios. Entonces no debe ser motivo de sorprendernos, ni de quizás un poco asustarnos de ello, porque es Dios quien está actuando. Y cuando Dios actúa, muchas cosas pueden aparecer, cosas extraordinarias. Y por eso Pedro glorifica al Señor Jesucristo y le da los siguientes títulos en honor y en homenaje a su trabajo o a su ministerio que él hizo en la tierra. En primer lugar le dice el siervo de Dios. En el versículo 13 dice: y el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Siervo de Dios está indicando que él vino a hacer un trabajo por encargo de Dios. Pedro les encara y los declara culpables a los judíos, que ellos acusaron a Jesús. A pesar de que había la oportunidad para soltarle, ellos más que nada acusaron de una manera tan insistente. Por eso ahí le dice que era el siervo de Dios. También le dice que era el santo y justo. En el versículo 14, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Está hablando allí diciéndole que ustedes soltaron a Barrabás en vez de soltar a Jesús. Barrabás era un hombre que había estado privado de su libertad por ser un delincuente de alto vuelo, como saben decir. Era un hombre que se había rebelado contra las autoridades y por eso estaba en la cárcel con una condena muy alta. Pero cuando pusieron delante de él, delante de Jesús, a Barrabás, y a Jesús y al pueblo tenía que escoger uno de ellos para que sea dado en libertad, ellos escogieron a Barrabás. Por eso aquí le dice: ustedes soltaron a un homicida en vez de soltar a Jesús. Por eso le llama el santo y justo. Cuando vemos nosotros, vamos un ratito allá, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, ahí nos dice también la palabra que Jesús es una persona muy equilibrado, muy íntegro. Entonces ahí vamos a ver primera de Pedro, hemos dicho capítulo 3, versículo 18, dice de esta manera: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Aquí el apóstol Pedro está dando fe, reiterando una vez más que Jesús era santo y justo y que dio su vida por los injustos, dio la vida por todos aquellos, aún por sus enemigos. Él no les tomó en cuenta eso, al contrario, más bien les invitó
para que puedan venir a los caminos del Señor, y ellos lo rechazaron. También le da el título o le otorga el homenaje de decir que es el autor de la vida, es el autor de la salvación. Pedro lo presenta como el autor de la vida, o sea, la vida nueva que se tiene cuando nosotros venimos a los pies del Señor. Eso está dando lugar a que cuando nosotros no estamos en la vida mundana, una vez que venimos a los pies del Señor, allí dice que nuestras vidas es cambiada, hay un nuevo nacimiento, y el autor de ese nuevo nacimiento es Jesús de Nazaret, porque Él es la salvación, Él es la verdad y Él es la vida. También se le denomina el Mesías esperado. Ahí en el versículo 18, dice de esta manera: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Entonces allí estamos viendo que Pedro está dando testimonio no de la naturaleza de Jesús, está presentándolo como el Mesías que fue prometido para el hombre, mucho más para Israel. Esto viene una promesa de salvación desde Génesis 3:15 hacia adelante. Toda la Biblia refiere a Jesús como el Mesías, como el que tenía que ofrendar su vida para salvar a la humanidad. También le denomina el profeta mayor. En Hechos 3:22 dice de esta manera: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Ahí Moisés, muchos siglos, cientos de años atrás, Moisés está hablando, refiriéndose a Jesús. Por eso dice: él enviará profeta y a él van a oír. Está hablando de Jesús, ¿no? Por eso aquí Pedro le dice que es el profeta de Dios, la persona que vino a expresar y anunciar todas las cosas que iban a acontecer, ¿no?, en el resto del tiempo después que Él se vaya al cielo. Entonces ese profeta dice: a Él oiréis, a Él obedeceréis. Oír quiere decir escuchar, quiere decir ver, quiere decir obedecer, quiere decir entender. Entonces a Él oír, dice, ¿no? El Señor Jesucristo también dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él oír, dice, ¿no? Estar atento a su palabra, ¿no? Y hacer lo que Él dice. Eso nos quiere decir Moisés. También Pablo está hablando de que Moisés habló estas palabras también antes que el Señor venga, ¿no? Entonces el profeta mayor que Moisés. Gloria al Señor. La comparación que hace Moisés en la naturaleza humana, que como hombre sea mayor que él. También se le dice que es la simiente de Abraham. Versículo 25, ahí dice de esta manera: vosotros sois hijos de los profetas del pacto de Dios que hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Eso lo vamos a encontrar en en Génesis 12 en adelante, ahí donde viene el pacto de Dios con Abraham, y allí le dice que él es llamado y que él dice: todos los que te bendijeren serán benditos y todos los que te maldijeren serán malditos. Entonces la iglesia del Señor somos bendecidos en el creyente Abraham. ¿Por qué? Porque nosotros aceptamos y creemos que Dios tuvo una cercanía muy profunda con Abraham, amigo de Dios. Entonces, esto es importante para los creyentes de hoy en día. En Jesucristo somos bendecidos, en Abraham somos bendecidos, porque a través de Cristo llegamos a la presencia de Dios. Entonces, que el Señor nos ayude para seguir adelante, buscando siempre de no sorprendernos, no quizás sentirnos preocupados por las bendiciones que el Señor hace. Esos mismos milagros que se veían en esos entonces, eso el Señor dijo: estas señales seguirán
todos los días a los que creen, dice, pero los que si usted no cree, si usted no acepta, también pues, ¿no? Es voluntad de cada uno. Con eso no te estoy diciendo que estás condenado, que estás haciendo otra cosa, pero sí, el creer los milagros, las maravillas de Dios es aceptar a Jesús. Y si no creo, eso quiere decir que no estoy de acuerdo con las palabras que Jesús habló y dijo. Por eso es importante seguir el consejo de Dios. Jesús es exaltado sobre todo y en todo, por eso es nuestro Señor y nuestro Salvador. Vamos a orar dándole gracias al Señor, diciéndole: Padre amado, gracias Señor. Tú has hecho tantas cosas, Padre, para que tu iglesia, Señor, cada día vaya entendiendo por los prodigios y milagros, por las bendiciones recibidas, Señor, así como cuando sacaste a su pueblo, a Israel de Egipto, hiciste maravillas y milagros a vista de ellos, pero muchos de ellos no creyeron, no aceptaron, siempre volvieron atrás, siempre rechazaron. Esa misma situación es de hoy en día, Señor. Muchas veces tu iglesia, Señor, ve grandes cosas, grandes bendiciones, pero muchas veces también estamos distantes de Dios. Estamos lejos de ti, Señor. Permite, Señor, que haya esa comunión, que haya ese entendimiento, esa aceptación, Señor Jesús, como nuestro Dios, como nuestro Señor, como nuestro dueño, para que así, Señor Jesús, como dice tu palabra, vengan tiempos de refrigerio, la paz espiritual para toda tu iglesia. Gracias, Señor Jesús, por todas estas cosas, Señor, ponemos en tus manos. Gracias, Padre amado. Amén. Muy bien, hermanos, iglesia del Señor, sigamos adelante, sigamos creciendo, sigamos caminando con paciencia, como dice la palabra, la carrera que tenemos por delante. No nos desviemos, no claudiquemos en nuestra fe en el Señor, sino que continuemos siempre poniendo nuestra mirada en el Señor Jesucristo. Las cosas que acontecen, lo que estamos viviendo en estos tiempos, esto es pasajero. Dios tiene el control de todo ello. Por lo tanto, no te preocupes. Más bien, busca al Señor. Gracias por todo. Amén. Vamos a cantar el himno número 83, Cuando Dios la sangre ve.